buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá conectados. El día de hoy vamos a compartir un tema que creo que resulta por demás importante analizar, que hoy en día, y pues yo creo que en los últimos años se nos ha puesto, si no a prueba, creo que de alguna manera la vida misma y esta situación que hemos estado enfrentando de tantos cambios a raíz de la pandemia y otras situaciones también, pues nos ha obligado a atender esta parte tan fundamental en los seres humanos que tiene que ver con nuestra propia gestión emocional. Entonces, pues si les parece muy bien, para ser muy respetuosa del tiempo de todos ustedes, vamos a comenzar con esta charla que está titulada Habilidades Emocionales. Y pues me gustaría comenzar presentándome sin ahondar mucho en este tema de las credenciales, pero bueno, pues yo soy psicóloga de profesión, orgullosamente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, tengo una especialidad en neuropsicología clínica y coaching ontológico. Durante los últimos años me he dedicado principalmente a dos áreas de la psicología, una que tiene que ver con la psicoterapia clínica, atiendo pacientes en mi consultorio particular, y por otro lado la capacitación organizacional y empresarial, dando pues talleres, programas de entrenamiento, pláticas y conferencias, pero no dejando a un lado la parte académica que ha sido pues yo creo que parte de mi historia también, así es que me honra muchísimo estar hoy con alumnos, con estudiantes, quizás con profesores, con todas las personas que hoy se estén sumando, esperando de verdad que yo pueda contribuir y sembrar una semillita en todos ustedes sobre la importancia del manejo adecuado o de una gestión adecuada de nuestras emociones. Entonces, si les parece bien, pues vamos a arrancar de lleno con nuestra presentación. Y bueno, pues únicamente me gustaría poner sobre la mesa estos pequeños acuerdos que si está en sus posibilidades que llevemos todos a cabo, pues creo que nos puede favorecer y ayudar a que sea una sesión mucho más dinámica. Vamos a mantener nuestros micrófonos silenciados. Si está en tus posibilidades encender tu cámara, pues te lo agradecería muchísimo. Y a través del chat podemos estar en comunicación también, podemos estar compartiendo esta sesión. Bueno, pues vamos a arrancar y me gustaría que iniciáramos con un primer ejercicio que considero que es fundamental para la gestión de nuestras emociones, para la regulación de nuestras emociones. Es algo que hacemos reiteradas veces, que hacemos todo el tiempo, pero que no necesariamente lo hacemos de manera consciente. Gracias a ello es que también podemos estar con vida. Y estoy hablando de una respiración consciente. El hecho de que tú hagas a lo mejor en tu día una pausa o incluso arranques tu día con una respiración consciente, vas a favorecer dos cosas. El punto número uno es que vas a generar más oxígeno en tu cerebro. Y un cerebro más oxigenado se gestiona o se regula mucho mejor, porque además de que se puede enfocar mejor, puede ser un cerebro mucho más atento, más flexible, favorece a poder modificar o cambiar ciertos estados emocionales. Entonces, esto es fantástico porque si de pronto empezaste tu día o ahorita mismo te sientes un poco frustrado, a lo mejor ansiosa, preocupado, etcétera, con estrés, qué sé yo, lo que quiera que estés sintiendo, bueno, pues hacer una respiración consciente te puede ayudar a modificar ese estado emocional. Entonces, ¿les parece bien si lo practicamos? No dura más que 50 segunditos esta animación. Tú vas a encontrar un circulito que dice inhala y se va a estar moviendo. Después dice mantén y después dice exhala. Trata de hacerlo junto conmigo para que de alguna manera, o junto con la animación, quiero decir, para que de alguna manera puedas hacer este proceso lento. No tiene que ser rápido, no tiene que ser precipitado. Date un minuto para practicar esta respiración. Venga.
Eso es. Inhala profundamente y exhala lentamente. Te platico que recientes investigaciones nos dicen que el tiempo ideal para hacer esta pausa, para hacer esta posible, si me permiten el término, meditación, es de 7 minutos con 14 segundos. ¿Por qué ese tiempo? Porque en ese tiempo se pueden modificar la frecuencia de las ondas cerebrales y cuando esto sucede se ponen en un estado mucho más receptivo sin llegar a la fase del sueño profundo, ¿no? Que muchas veces nos puede llegar a pasar que si estamos tratando de hacer un ejercicio de meditación podemos caer en el sueño. Entonces ese tiempo te lo sugiero, ponte una música tranquila, si está en tus posibilidades arrancar así tu día o terminar así tu día sería algo fantástico. Pero si ahorita estás trabajando, estás conectado, estás haciendo otras cosas, así como lo acabamos de hacer. Inhala profundamente, mantén y exhala. Entonces, ya tenemos un primer paso que además es un hábito bastante saludable para la gestión de nuestras emociones. Bien, vámonos con lo que sigue, si les parece bien. Y a partir de ahora te voy a contar una historia. Y después de que yo te platique esta historia, te voy a pedir, por favor, que en el chat me compartas cómo titularías esta historia o que me compartas cuál es la idea central o de qué te haces consciente a través de este pequeñito cuento que te voy a leer. Dice así: en una pequeña y encantadora isla abundante en vegetación y verdes pastos, vivía una vaca muy especial que llevaba una vida bastante extraña. Durante el día, con el sol brillante en el cielo, la vaca vagaba alegremente por los campos, disfrutando y comiendo la exuberante hierba. Pero, en cuanto se escondía el sol y anochecía en la isla, la vaca se sentía muy nerviosa y asustada. ¿Qué va a ser de mí? ¿Se terminó toda la pastura? No puedo ver nada a mi alrededor. ¿Qué voy a hacer? Se preguntaba a sí misma mientras deambulaba preocupada durante toda la noche, incapaz de cerrar los ojos a causa del temor. Cuando el sol brillaba una vez más sobre la isla y la verde hierba se veía por todas partes, la vaca saltaba de alegría, olvidando los problemas de la noche, y se ponía a comer de nuevo con gran satisfacción. Esto, por supuesto, hasta que caía de nuevo la noche y el ciclo se iniciaba una vez más. Y así, día tras día, la vaca vivía su vida. Historia sufi. Entonces, cuéntame, por favor, pues, ¿cómo titularías esta historia? Los voy leyendo en el chat. ¿De qué te haces consciente? ¿Qué te deja? ¿Qué reflexiones puedes hacer alrededor a través de esta pequeña historia? Acá los voy leyendo. Váyanme contando, por favor. Mientras, les voy a ir compartiendo 2 preguntas que son, pues, como de reflexión. Trata de llevarte estas 2 preguntas, de hacer ese análisis de estas 2 preguntas, mientras me van compartiendo en el chat esta parte de qué te deja esta pequeña historia, ¿verdad? Entonces, aquí te pongo estas 2 preguntas. La primera es, ¿qué miedos aún no he enfrentado? Y la segunda pregunta, ¿qué estoy dejando de hacer a causa de mis miedos? Ponte a pensar cuáles son esas cosas que aún en tu vida por alguna razón te están limitando, te están frenando, porque muchas veces puede ser un miedo aprendido, otras veces puede estar fundamentado hacia el foco social, ¿no? Ya saben el qué dirán, qué te preocupa, etcétera. Entonces, trata de hacer esta reflexión. Estas 2 preguntas son para ti, no las tienes que compartir con nadie, pero vamos avanzando en lo siguiente. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver un pequeño video que me gustaría que analizáramos todos juntos y que creo que es parte de la raíz de este término inteligencia emocional. El título de la charla, la verdad es que me gusta mucho cuando hablamos de habilidades emocionales. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que si es una habilidad, todos podemos desarrollarla. Ojo, al ser una habilidad, la podemos desarrollar. Si bien es cierto que por nuestra genética podemos tener un poco más de tendencia o facilidad a estar en contacto con nuestras emociones, porque esto está un poco determinado por nuestros hemisferios cerebrales y la dominancia que tenemos en nuestros hemisferios cerebrales,
no quiere decir que no podamos desarrollar esta habilidad. Entonces, por eso, en 1990 se acuña o se desarrolla este término que seguramente muchos de ustedes han escuchado, inteligencia emocional. Es un término que Daniel Goleman fue uno de los pioneros junto con otros investigadores para desarrollarlo, pero que al final resulta una competencia, una habilidad fundamental para el desarrollo y adaptación en general de nuestra vida. Entonces vamos a ver este video que es muy cortito, que nos explica brevemente el concepto de inteligencia emocional. No se escucha el video, Berta, no sé si tenga sonido. ¿Perdón, Clau? No se escucha el video, no escuchamos. Ay, no me digas. Mira, yo ya lo había lanzado. A ver, permítanme. Va. ¿Me avisas, Clau, si se llega a escuchar? Parece que aquí ya lo tengo. A ver, me avisan. Okay. ¿No se escucha? Ok, ahí hay no una pasa nada. Que dice compartir. Okay. A ver, permítanme un segundito. No se preocupen, compartir. Acá está, listo. Cuando le das compartir, dice compartir sonido. Incluir el sonido, sí, discúlpenme. Lo hice la primera vez que entré y ya después no lo volví a hacer. Ahí va, listos. Me avisas, por favor, Clau, si eres tan amable. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso... ¿Se escucha ya el sonido? Sí, ahí escuchamos bien. Buenísimo, va. Es cortito, así es que va de nuevo, no se preocupen. Poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu
o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar el control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas, mucha gente se daría por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos, que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán, y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista, y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos.
Muy bien. Pues ahí está. Entonces, de manera global, creo que hay varios puntos significativos que toca este video. Habla fundamentalmente de evitar caer en estos secuestros emocionales. ¿Qué es ese secuestro emocional? Pues cuando las personas reaccionamos de una manera muy impulsiva, no somos muy reactivos, como dicen ahí popularmente, a lo mejor has escuchado, es así como mecha corta, ¿no? Y entonces cualquier cosa hace que la respuesta sea pues poco adaptable, ¿no? Yo creo que, y además me atrevería a decir el término poco responsable, porque al final cada uno de nosotros somos responsables de cómo gestionamos y cómo manejamos nuestras emociones, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, vamos a basar esta parte de las habilidades emocionales, de la inteligencia emocional, en este término que ojalá que te puedas llevar contigo y que además lo empieces a poner en práctica, de aprender a autogestionarnos, autorregularnos a nosotros mismos. Y obviamente la pregunta, pues, de los 64 millones, ¿verdad? Es, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo puedo llevar a cabo este proceso de autogestión? Bueno, pues vamos a ver entonces ahora sí estas técnicas para desarrollar estas habilidades emocionales. Fíjate desde cuándo o desde qué época ya se empezaba a trabajar y ya se empezaba a analizar esta parte del manejo de las emociones. Dice Aristóteles o decía Aristóteles, cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil. Ojo, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Es decir, hacernos conscientes de lo que está alrededor y además tener el timing también, o poder entender este ritmo de poder resolver ciertas cosas y saber que si yo siento alguna emoción, pues los demás no son responsables de ella, ¿no? No porque yo me sienta enfadada o porque me sienta triste o porque me sienta, necesariamente los demás tienen que tener o percibir esa energía, porque los seres humanos somos sinergia también, que estoy pues salpicando a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, fíjate muy bien, los seres humanos tenemos 4 cuerpos fundamentalmente. Una parte cognitiva, de la que ya habló el video, que tiene que ver con el IQ, la información, todos los conocimientos que tienes, lo que estás aprendiendo hoy en día en la escuela, y que es sumamente importante, que sí hay que alimentarla para tener este desarrollo intelectual y cognitivo, pero también tenemos un sistema en nuestro cerebro que es un sistema emocional, un sistema límbico se denomina. Y este sistema al final va a impactar completamente en nuestra forma de actuar. El cuerpo físico al final solamente proyecta lo que traemos adentro. Somos el reflejo de lo que traemos interiormente, resuelto o no resuelto, pero eso reflejamos. Y esta parte de espíritu que no tiene que ver o que es respetable, ¿verdad? Esta parte de ideología, del credo, etcétera. El espíritu tiene que ver con la conciencia, del aquí y el ahora, ¿no? Del hacernos responsables de todo lo que somos, porque además hay líneas de investigación fantásticas que ahora nos hablan de un cerebro espiritual que tiene que ver con esta conciencia de la que te estoy hablando. Entonces, ¿cuáles serían estos pasos para poder desarrollar un mayor nivel de conciencia en tu vida, para poderte hacerte más responsable de esto que te está ocurriendo y que pudieras estar sintiendo? 1, obsérvate y escúchate, date cuenta. Sabes que a veces cuando nos sentimos a lo mejor enojados o nos sentimos tristes o frustrados o con estrés, nuestro cuerpo habla también y a veces las expresiones son de pronto así como de, ¿no? Como de hartazgo, de hastío, de estar hasta el gorro, como dicen por ahí, ¿no? Estar ya desesperado. Y eso también genera a nuestro alrededor, pues, cierta sinergia. Entonces, obsérvate cómo está siendo tu postura, escucha lo que sale de ti, el tipo de planteamientos que haces, cómo te comunicas, cómo pides las cosas, ¿no? O sea, de pronto a veces en este diálogo cotidiano, en nuestras conversaciones, podemos reflejar también nuestro estado de ánimo. Entonces, ubica eso. El paso número 2, que tiene que ver con la conciencia, es identifica tus pensamientos. Imagínate tú que te despiertas y dices, ay, no, hombre, está horrible el día, hace muchísimo frío o ahora mucho calor, ¿no? Y entonces estamos instalados en ese discurso de la queja, pues seguramente el estado emocional va a estar de la mano con eso. Te vas a sentir frustrado, a lo mejor enojado,
etcétera, ¿no? Entonces, el paso 3, como decía el video, ¿te acuerdas que decía el video? Como si estuvieras en el zoológico, ahí está el enojo, ahí está la tristeza. Y parece un tanto como, no sé, como risorio, ¿no? Decir, ay, ¿cómo voy a decir, aquí está el enojo? No, claro, es importantísimo, porque ¿sabes en qué caemos? En el cliché, ¿no? En esta programación poco consciente de que cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Berta? Bien, mal. El bien y el mal no son emociones. Entonces, limitamos nuestra conciencia. Por eso el video es tan enfático en decir, verbalízalo, reconócelo, nómbralo, etiqueta esa emoción. Me siento tranquila, en paz, contenta, alegre, triste, enojado, frustrado, desesperado, ansioso. ¿Me explico? Hay que aprender a reconocer esos estados emocionales. ¿Cómo lo logramos? Obsérvate y escúchate. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, seguimos. Bueno, ¿qué son las emociones? Las emociones como tal son respuestas fisiológicas, físicas y químicas. No es que nosotros digamos, ay, quiero sentirme contenta ahora. Es la respuesta de algo que en el entorno y que mentalmente está sucediendo en tu vida. Por eso ocurren esos estados emocionales. Obviamente se ven y se sienten, es decir, tienen una manifestación física, de la cual a veces somos conscientes o no somos conscientes. Entonces, más allá de que digamos que la quiero elegir, sí la podemos propiciar o generar, pero ¿cómo? Aprendiendo a sacarla. Ahorita vamos a ver cómo, a gestionarla, a canalizarla adecuadamente. Decía el video al final, tú eres responsable de esa emoción y puedes aprender a controlarla. Yo te invitaría a cambiar un poco la palabra control por canalizar tus emociones, porque de pronto el control puede ser un poquito hermanito o primo de reprimir la emoción, como de guardártela, ¿sabes? Entonces mejor, mi sugerencia es, hay que aprender a canalizar las emociones. Canalizar quiere decir que fluyan hacia otro lado. Bien, y quizás desde mi punto de vista, esta es una, híjole, de las láminas más importantes de toda la charla. Casi que si te quedas con esta lámina, puedes entender la raíz de la inteligencia emocional y tiene que ver con su significado etimológico, con la raíz etimológica de la palabra emoción. La palabra emoción tiene este prefijo ex que significa hacia afuera y la palabra también tiene esta otra raíz que es movere, movimiento, es decir, que nuestras emociones están diseñadas para moverlas hacia afuera, las tenemos que sacar. Es decir, que son impulsos que nos ayudan a actuar, pero que yo tengo que hacerme responsable de ayudarle a salir esa emoción, a sacar esa emoción. De lo contrario, hay personas, no sé si tú eres una de ellas, pero si es así, ponte a pensar, a lo mejor en tu vida te ha pasado que te guardas todo, ¿no? Te guardas el enojo, te guardas la tristeza, la frustración, el coraje. Incluso hay personas que se guardan hasta el afecto, el amor, la alegría, la calma, porque no les enseñaron y no saben cómo expresar esas emociones. Y este proceso se llama implotar. Imploto porque lo guardo todo o lo llevo todo hacia adentro. Claro que el extremo, que no sería tampoco óptimo en un nivel adecuado de inteligencia emocional, sería el explotar, ¿no? Y entonces son estas personas viscerales, reactivas, y ¡ay, qué te pasa! Y ofensivas incluso, poco asertivas, que hacen que saquen sí el enojo, pero transgreden el derecho de otras personas. Es decir, irrumpen con la paz del ambiente también. Somos seres sociales, por lo tanto soy responsable de lo que sale de mí, ¿no? Si estuviéramos solitos en el Tíbet viviendo ermitañamente, bueno, pues otro rollo sería, no afectas a nadie, pero sí te afectas a ti. Pero, pues tengo entendido que todos estamos en un espacio o en un núcleo social y por lo tanto soy responsable de cómo la saco. Ese es el punto medio, ese es el punto clave para una regulación emocional. Y fíjate muy bien, si aprendemos a ser conscientes de nuestras emociones, tú te vas a dar cuenta que incluso el cuerpo te habla. Todas las emociones tienen una representación fisiológica y ocurre a nivel bioquímico, es decir, producimos ciertos neurotransmisores, ciertas sustancias que hacen que nos sintamos o no de determinada manera. Pero en el cuerpo también aparecen otro tipo
de respuestas, ¿no? Te voy a ir dando algunos ejemplos. Aquí tú puedes ver este mapeo de las emociones a nivel físico, ¿no? Pero quiero enseñarte la siguiente. Fíjate muy bien, por ejemplo, en el miedo se llegan muchas veces cuando es un miedo exacerbado, es decir, cuando en realidad la vida se puede ver en peligro, el miedo lo que puede ser en algunas personas es una tendencia a paralizarse, ¿no? Y entonces paraliza los músculos esqueléticos y hace otro tipo de cosas hasta que ocurre este cambio, digamos, de neurotransmisores y permite que suceda esta acción de huida. La sorpresa, esto es fantástico. Fíjate cómo tu cuerpo es sabio. La sorpresa, la cara de sorpresa es cuando hacemos esto, ¿no? Y abrimos los ojos así muchísimo. ¿Sabes por qué lo hacemos? Para que en el momento en el que tú abres los ojos así, entre más luz a la retina y te adaptes al estímulo novedoso, a eso que te está sorprendiendo. Tu cuerpo te ayuda. Fíjate la cara de disgusto o de fuchi, como muchos la conocemos, ¿no? Cara de fuchi es así, ¿no? Y entonces es tan sabio tu cuerpo, una vez más, que lo que hace es que bloqueemos las fosas nasales para evitar estímulos adversos, para que eso que puede generarte algo de disgusto no llegue directamente a ti. ¿Qué te quiero decir con esto? Tu cuerpo te protege. Estar en un estado de alegría lo que hace es que el cuerpo quiera repetir esas sensaciones, porque obviamente es un estado súper placentero, súper positivo y súper agradable. Pero ¿qué pasa cuando hay un estado de tristeza? También para algo llega la tristeza. ¿Qué te quiero decir con esto? Todas, absolutamente todas las emociones tienen una función. Y si nosotros aprendemos a escuchar, a entender esa función para la que estamos atravesando por esa emoción, es mucho más fácil que te muevas de ella, la canalices y vuelvas a un estado de quietud, de calma, de alegría o de paz. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza está instalada en los seres humanos para poder rediseñarnos o reinventarnos ante una pérdida o un suceso importante en nuestra vida. Seguramente todos nosotros, todos los que estamos conectados ahorita, hemos experimentado la pérdida real, simbólica de un ser querido o de una situación. Hemos perdido a lo mejor objetos importantes, algo material, un trabajo, qué sé yo, ¿no? La vida de alguien, etcétera. Y entonces el cuerpo lo que te da en ese espacio de tristeza es el chance de volverte a reincorporar, transitar por ese duelo, ¿sabes? Seguramente has escuchado esta palabra, para poder otra vez seguir y continuar con tu vida sin que eso te pese tanto. Entonces, no nos lo podemos saltar. Por muy incómodo, por muy doloroso, por muy complejo que sea, no nos lo podemos saltar. Y entonces, aquí te quiero recomendar esta película que a lo mejor algunos de ustedes han visto, una película de Disney, Pixar creo, que se llama Intensamente, ¿no? Entonces habla sobre el manejo de las emociones. Y aunque en la película nos ponen solamente estas 5 emociones, que es el temor, la furia, la alegría, el desagrado, disgusto y la tristeza, existen en los seres humanos 6 emociones primarias, básicas o universales. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones primarias, básicas o universales son innatas, nacemos con ellas, traemos esta configuración genética que nos permite experimentar estas emociones. ¿Por qué? Porque en una base tienen un principio de supervivencia. Es decir, que no son dependientes de la cultura. Independientemente de donde estés, de donde hayas nacido, todos experimentamos las mismas emociones y es sumamente importante empezar a trabajar con las primarias, empezar a reconocerlas, a gestionar y a darles el tiempo para poderlas experimentar, porque para algo llegan, pero también moverlas de una manera responsable. Entonces te voy platicando. Estas emociones primarias, como te decía, son desde el nacimiento y su principal función son de supervivencia. Las emociones secundarias, por ejemplo, como la culpa, la vergüenza, la ansiedad, la depresión, es decir, otros estados emocionales, son la combinación de estas primeras emociones. Y ojo, estas sí son aprendidas. Alguien nos hizo sentir, el contexto social o el entorno, tu historia de vida, tu infancia, te hizo que aprendieras
ciertas emociones que no son necesariamente las mismas en otra cultura, como la culpa, la vergüenza, lo que te platicaba, ¿no? Entonces son dependientes del entorno y surgen a partir de los 2 o 3 años de vida, porque alguien nos las enseña, ¿no? Las aprendemos. Y entonces sí tienen otras funciones. No quiero decir que estas no sean necesarias, las tienes que transitar, pero muchas veces tú puedes hacer este ejercicio racional y decir, oye, esto es algo que aprendí, que no necesariamente tendría que estar cargando en estas creencias que tengo de mi vida, ¿no? Y que al final eso que me está generando vergüenza, pues a lo mejor lo puedo trabajar y enfrentar ese miedo, ¿no? Y no permitir que el entorno tenga ese poder sobre mí para hacer o para determinar cómo me siento. ¿Estoy siendo clara hasta aquí? Bien. Entonces, estas emociones primarias y secundarias, por ejemplo, acá te pongo una lista de las secundarias: sufrimiento, angustia, ansiedad, el rencor, completamente aprendido, porque yo elijo, llega un punto, fíjate muy bien, en que somos responsables de qué hago con esa emoción. Y entonces aquí te voy a dar, ojalá que te acuerdes siempre de este ejemplo. Vamos a suponer que Claudia llega y me pellizca, ¿no? Y entonces digo, ay, Clau, me dolió muchísimo el pellizco, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor físico, pues tengo terminales nerviosas en el cuerpo y eso genera una sensación de dolor. El dolor es algo biológico, físico. Pero ¿qué pasa si después de un año dejo de ver a Clau y me la vuelvo a encontrar y le digo, ay, Clau, ¿te acuerdas cuando me pellizcaste? Y entonces me vuelvo a sentir enojada porque me pellizcó y me vuelvo a sentir pues como triste y con una mezcla de emociones que tiene que ver con el resentimiento, volver a sentir. Eso se llama sufrimiento y eso es psicológico y ese yo lo elijo porque no trabajé en el soltar ese dolor que me generó, en el perdonar, en el aliviar eso que en ese momento ocurrió. Y lo instalé, ¿cuál casa de campaña? Me instalé en el campamento del rencor, del resentimiento, de ir cargando todo eso. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cuántas cosas vas cargando de tu pasado en tu historia que no has soltado? Es importante que lo hagas. Acá te voy a dar algunas sugerencias de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque quizás lo más, pues no quisiera decir grave, pero sí es grave. Lo más grave de esto es que si yo no lo atiendo, si yo no lo coloco, no lo saco y no lo sano, existe un mecanismo en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que se denomina memoria emocional. Son estos, el término pues científico es marcador somático. Son estas pequeñas heridas emocionales, huellas, marcas que el ser humano va teniendo a lo largo de su vida y que si no las atiendo se van quedando ahí almacenadas y de una u otra forma van a salir. Va a buscar tu cuerpo, va a buscar el cerebro que saques esas emociones. Te voy a poner un ejemplo. Si alguna vez has experimentado la muerte de alguien, y no tuviste el chance de llorarlo, de hablarlo, de sacarlo, de canalizarlo, de vivir el duelo o de afrontar ese duelo, como se dice en psicología, bueno, pues es muy probable que lo hayas reprimido, que se haya quedado, porque tenemos ciertos mecanismos de defensa los seres humanos. Entonces lo evadimos, lo reprimimos, lo controlamos, lo sublimamos a través de otras cosas, lo intelectualizamos. No es para tanto y entonces yo lo racionalizo y la mente o la lógica me explica que estoy bien. ¿Te das cuenta? Ahí están los mecanismos de defensa. Entonces, lo que va a suceder es que puede pasar mucho tiempo, pueden pasar años y de pronto, por alguna circunstancia o un estímulo que sea parecido, vamos a pensar en el fallecimiento de otra persona que a lo mejor no era cercana a ti, pero que te enteras que falleció, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Te va a decir, ahorita encontré la ventana para poder sacar todo eso que traigo adentro. Y perdóname la expresión, pero lo va pues a sacar en cascada, ¿no? Imagínate el término que quería decir. Entonces, mucho cuidado y de pronto puedes decir, oye, ¿por qué me siento tan deprimido? ¿Por qué me siento tan triste? Porque traes cargando muchas cosas. Hay que ir vaciando esa mochilita emocional. Ojo, con respeto, con amor, sin culpa.
Si nosotros culpamos a lo mejor a nuestros padres, al pasado, al entorno, solamente alimenta un poco ese resentimiento. No, hay que asumir, sea cual sea nuestra historia o nuestra circunstancia, la pandemia, la política, la sociedad, lo que sea que esté a mi alrededor, yo tengo que asumir eso que me está pasando. Entonces, te voy a poner ya algunas estrategias. Seguramente tú logras identificar la imagen que te estoy enseñando. ¿Qué está haciendo este pequeño niño o niña? Pues un berrinche, ¿verdad? Y es que los niños vienen a este mundo equipados con un bagaje emocional muy alto. Aunque aparentemente no saben controlar sus emociones, yo te voy a decir una cosa, lo hacen de manera natural. Y entonces cuando un niño hace un berrinche, si alguna vez lo has visto, grita, llora, patalea, a veces hasta pega o avienta cosas, ¿no? Lo cual no es tan adaptable, pero al final te voy a decir una cosa, la función se cumple. ¿Qué pasa después de que hace el berrinche? Terminan así como, hasta cansados, ¿no? Terminan así como agotados, terminan pues sí, como sedados, ¿no? Y entonces ya están así frescos y ahora sí lo que sigue hasta se les olvidó porque hicieron el berrinche. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros tenemos que aprender a hacer berrinches responsables. No es que yo pueda patalear, gritar, aventar cosas, pero quiere decir que ese enojo lo sacan, ese enojo lo ponen. Nosotros como adultos hay que orientarlos a que sea de una manera más adaptable y menos dañina para ellos. Pero nosotros también tendríamos que aprender a sacar eso, ¿sabes? A hacerlo, porque el cuerpo necesita sacar esa carga energética, esa frustración, ese enojo, esa tristeza que estás sintiendo. Y de lo contrario, ocurre lo que te decía hace un ratito. Ponemos los mecanismos de defensa, que muchas veces son máscaras, ¿no? Por eso esta imagen, porque de pronto es así como, oye, ¿qué tienes? Nada, estoy bien, ¿no? Y entonces me voy poniendo estas máscaras y eso lo único que hace es que se reprima esa emoción y aparece esa pequeña herida de la que te decía, ese marcador somático. Entonces, te voy a dejar estas preguntas que son como una guía para ir trabajando esas emociones. ¿Qué te quiere decir tu cuerpo? ¿Te sientes muy enojado? ¿Dónde lo sientes? ¿Lo sientes en el estómago, en el pecho, en la garganta, en la cabeza, en los músculos? Casi siempre el cuerpo te va diciendo. Por eso aparecen las enfermedades si no lo atiendes. O sea, un dolor así de cabeza terrible, pues es un exceso de pronto, así como de tráfico mental, ¿no? Yo les digo, en la carreterita de los pensamientos está así súper saturado. El enojo no resuelto muchas veces desemboca en gastritis, colitis y todas las itis que se imaginen, ¿no? El cargar a veces cosas que no te corresponden, contracturas musculares, etcétera, etcétera. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué circunstancia o pensamiento detonó esta emoción? Si tú te lo alimentas, ay, pues es que no me quiere, es que no le importa, es que no sé qué, y me empiezo a decir un discurso saboteante, la emoción se incrementa, porque solo responde a lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, fluye. Dale permiso a tu cuerpo de reorganizarse y permítele reinventarse o rediseñarse. Si estás atravesando por un proceso de tristeza, sé amable contigo, trátate bien, sé paciente contigo misma o contigo mismo, ¿no? Permítete, no caigas en estas programaciones. Me dirijo ahorita a todos los varones, estas programaciones sociales de que los hombres no lloran. No, sí lloran y es súper necesario que lloren, es vital que lloren. Entonces traemos otras cargas, ¿verdad? Otros introyectos que a veces nos limitan a manejar nuestras emociones. Pero ¿cómo lo puedo hacer de manera responsable? Respira. Te sientes como te sientas. El video lo decía. 1, 2, 3, 4, 5. Sé amable contigo, no te trates mal. Si tomaste una decisión equivocada, si cometiste una falta importante, trata de ser amable contigo. Sé tu mejor aliado, sé tu mejor amiga, tu mejor amigo, para que después tengas la capacidad de resolverlo, asumirlo, ¿no? Ponerme los pantalones porque me equivoqué, asumir las consecuencias, pero siendo respetuoso contigo. La gente se dice cosas muy hirientes, sobre todo en situaciones de crisis. Palabras ofensivas, discursos muy, muy inquisitivos, muy lacerantes, muy dolorosos. Permítele salir a esa emoción. Y fíjate lo que te voy a decir, aprende y abrázate y abraza esa tristeza. Hay un cuento que luego si puedes visitar mis redes sociales, lo voy a volver a subir,
es un cuento bellísimo, donde está un niño y se siente triste, ¿no? Sí, un niño. Y entonces está la tristeza así como grandota, fea, como monstruo, ¿no? Porque así se siente, pesada, ¿no? Sumamente invasiva de nuestra vida, porque no te deja concentrar, porque no te deja fluir, ni hacer tus cosas. Y entonces el niño está así como primero, así como rechazándolo al monstruo, como queriendo pelearse. Llega un punto en el que dice, bueno, pues me voy a sentar con la tristeza, ¿no? Casi, échate un tecito, un cafecito con tu tristeza. Alcohol no, ¿eh? El alcohol no es la sugerencia, solamente va a intensificar o a bloquear esa emoción que estás sintiendo. De verdad, sugerido, aléjate. Cualquier sustancia alcohólica o sustancia adictiva no te va a ayudar. Por más que creas que, ay, con la borrachera me voy a sentir mejor, negativo, se va a intensificar y se va a instalar más profundamente. Entonces, échate un cafecito, un tecito, una agüita con la tristeza, ¿no? Es más, el niño en el cuento dice, pues me voy a dormir un rato con la tristeza y va a llegar un momento en el que se va a ir, porque ya se acomodó tu cuerpo, ya transitaste, ya entendiste, ya conciliaste, ya perdonaste y entonces pasamos a esa parte de aceptación. Bien, entonces aquí te dejo, no me gusta dar como recetas de cocina, ¿no? Porque pues no es que funcione así, pero es a lo mejor como una pequeña guía práctica que tú puedes utilizar para generar un mejor manejo de tus emociones y por lo tanto desarrollar más estas habilidades emocionales. 1, identifica la emoción. ¿Dónde la sientes? ¿En el cuerpo? ¿En qué parte está? ¿El nudo en la garganta? ¿El dolor de cabeza? Identifica. Nómbrala. Pues me siento frustrada, me siento enojado, me siento triste, me siento decepcionado, desilusionada, etcétera. Primero empieza con las básicas, mi sugerencia. Luego ya le entramos a las secundarias, ¿no? Acepta la emoción. Para algo está. Algo, si tú eliges aprender de eso que te está pasando, lo puedes transformar, lo puedes convertir en algo distinto, en una lección importante para ti. Te hace más resiliente, confía en que algo bueno va a salir de esa crisis. Toda crisis implica crecimiento. Fluye con la emoción, no te resistas, no quieras pegarle al monstruo, no quieras aventarla, fluye con ella. Y lo más importante, canalízala de una forma responsable. Aquí va la forma de canalización de esas emociones y de una manera responsable. Háblalo. Hablar es una forma catártica por naturaleza. Catarsis quiere decir desahogo. Habla esa emoción, compártela. Ojo, mi sugerencia, con alguien que sea responsable, es decir, que asuma eso que le estás compartiendo con respeto, pues no sé, ten cuidado donde lo hablas. Desde mi punto de vista, lo digo de manera muy respetuosa, no siempre las redes sociales son un lugar adecuado para hablar esos estados emocionales, porque está expuesto y sujeto a la opinión pública y no necesariamente te va a hacer bien para sanarlo. Mi terapeuta hace muchos años alguna vez me dijo, Berta, habla las cosas de tu vida, las que son muy importantes, con el gotero de la prudencia, ¿sabes? Busca un espacio, una persona responsable, una persona respetuosa sobre todo de lo que puedas decirle. Si no tienes a nadie con quien hablar, hay salidas también, escríbelo. Esa es una forma de canalizar esa emoción. Escribe hasta cansarte, escribe, llóralo, escríbelo y rómpelo. Quema eso que escribiste, rompe eso que escribiste y ayúdale a que ese ciclo se cierre también. El ejercicio, bueno, este tiene que ver más con la música, porque sí quiero hacer un mensaje sobre la música. La música tiene efectos terapéuticos muy importantes, pero hay que saber elegir la música. Imagínate tú que estoy triste, ¿no? Súper triste. Y encima me pongo las canciones más tristes que pueda escuchar, ¿no? Pues obviamente estoy aumentando e intensificando ese estado. Entonces, abusados y abusadas con eso, ¿no? Hay que ser responsables de, mejor pongo algo que me ayude a relajarme, ¿no? Sí lo tengo que sacar, no lo voy a evadir, pero que me ayude a relajarme, que me motive o que me mueva de una manera diferente. Cuida lo que escuchas. Llóralo. Llorar está bien, pero ojo, todas las emociones tienen una, pues como temporalidad.
en esta función que tienen, pues uno llora, desahoga y listo. Pero cuando ya pasaron mucho tiempo y estás, a lo mejor eso ya es resentimiento. Eso se puede volver tóxico, ¿sabes? Cuando las emociones ya cumplieron esa función y tú te instalas, porque eso ya lo elegimos nosotros, en eso, a lo mejor estás buscando algo diferente. Estás buscando atención, estás buscando, qué sé yo, ¿no? Pero eso ya no es funcional. Ajá, entonces, llóralo, date ese espacio para llorarlo, caballeros, una vez más para ustedes, permítanse llorar, no les va a pasar nada, no afecta absolutamente nada en tanto a su imagen, en tanto a su, nada. Hay que romper mucho con esos paradigmas sociales, ¿no? Permitámosle a los caballeros que puedan expresar sus emociones. Lo mismo, busca formas creativas, habla con alguien, platícalo. Empieza, ya que pase eso, a aprender a encontrarle ese lado positivo a eso que te pudo haber pasado. Seguramente has escuchado esa frase de ríete hasta de tus equivocaciones, ¿o no? O de tus errores. Sí, pero en medio yo pondría hazte responsable y ya luego ríete, ¿no? Decía una consultora con la que trabajo cursos de capacitación, pues es que nos podemos estar bronqueando y podemos estar conflictuados y nos podemos aventar jitomates, pero luego de los jitomates que aventemos hacemos catsup y nos la comemos juntos, ¿va? Entonces en esos desacuerdos, en esas situaciones, órale, se vale, ¿no? Pero después hay que sernos responsables y después aprender a reírnos, ¿no? Como encontrar ese lado positivo. El ejercicio es de las actividades naturales que generan estas drogas naturales en el cerebro. Droga me refiero con neurotransmisor, con sustancias, con hormonas, genera endorfinas. La endorfina es la sustancia de la felicidad. El ejercicio te la da gratis, así. Entonces imagínate que constantemente estás ejercitando tu cuerpo, pues te estás blindando para cuando una situación ocurra, tú tengas una reserva de esta hormona, tú tengas este bagaje para que puedas afrontar de una mejor manera esa situación y no caigas a un extremo de una ansiedad o de una depresión muy pronunciada. Busca hobbies o pasatiempos también. Busca hacer cosas diferentes, creativas, emprender, ¿no? Pongo aquí como hacer el quehacer, pues sí, también a veces ahí en la barrida puedes sacar como la frustración, el enojo, la tristeza, etcétera. No te descuides. Y a propósito estoy poniendo puras imágenes de damas para que los caballeros también contacten con esa parte de cuidado personal. No te descuides a ti mismo o a ti misma. Otra vez el ejercicio, busca formas sanas. Corre la emoción, la tristeza, báilala, cántala, escríbela, prodúcela. He tenido personas en procesos de terapia que ante una tristeza profunda terminaron tesis, ¿no? Ante una situación de crisis generaron una obra de arte. Me explico, eso es canalizar de manera responsable, porque los que están alrededor tuyo no son responsables de eso. Y además te voy a decir una cosa, difícilmente van a poder venir a hacerlo por ti. Tenemos que aprender a hacerlo nosotros mismos. Y entre más rápido, mejor. Ponte a leer sin que esto implique evadir, ¿no? Date chance de sacarlo y a lo mejor te pones a leer, te pones a hacer algo diferente. El punto es que consideres que las emociones o que estas habilidades van a tener una repercusión, como decía el video, muy importante en otros aspectos de tu vida. Primero en tu salud física, en tu salud mental, en tu salud emocional, evidentemente, pero también en tus relaciones. El paso 1, comprende la emoción. Nómbrala, etiquétala. Paso 2, regúlala, canaliza la emoción con todo lo que ya te platiqué, de todas las formas. Evita actuar impulsivamente, no caigas en el secuestro emocional, no caigas en esa forma o en esa estructura muy instintiva, porque lo que tienes enfrente no es un depredador, no es un león. Se puede negociar, se puede resolver, se puede gestionar. Eso es actuar de una manera responsable, con un nivel de inteligencia emocional alto. Ser empático con los demás. Es bien fácil señalar a los otros, pero no sabemos qué historias traen adentro, qué batallas están librando, qué fantasmas traen en su interior. Entonces, cuando yo aprendo a mirarme a mí mismo de una manera respetuosa, amorosa, soy capaz de ver al otro con respeto también, con comprensión. No tengo que decir nada a veces,
pero simplemente respeto. Respeto de mi propio género, del género opuesto, el respeto en general hacia todas las personas, ¿no? Sin importar la edad, sin importar las características o circunstancias de esas personas. ¿Y eso qué te va a dar como resultado? Mejores relaciones en tu vida. Relaciones de amistad, relaciones con tus profesores, con tus papás, con tus amigos, con tus hermanos, con tu pareja. Una relación mucho más equilibrada, mucho más sana, porque entonces me hago responsable de lo que me toca y no le pongo esa carga a otras personas. De lo contrario, me puedo victimizar. Fíjate que apenas leía una frase que me gustó mucho de J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, que decía: nuestras heridas del pasado, nuestros traumas, todo lo que nos pudieron en algún momento incluso generar nuestros padres, fíjate muy bien, tiene fecha de caducidad. Quiere decir que en algún momento de la vida yo me tengo que hacer responsable y tengo que aprender a soltar eso, aprender a perdonarlo, aprender a sanarlo, a vaciar esa mochila emocional, eso que vamos cargando y que nos pudiera estar dañando en algún momento de la vida. Entonces, ahí está. Va a generar mejores habilidades sociales y sobre todo a nivel físico. ¿Por qué físicamente te puede beneficiar incrementar tus habilidades emocionales? Porque el cuerpo entonces te va a llamar la atención y generalmente lo hace a través de las enfermedades. ¿Has escuchado el término psicosomático? Bueno, pues esto no es otra cosa más que una representación del cuerpo, una manifestación física de aquello que mental y emocionalmente yo no tengo resuelto. Soma, cuerpo. Psico tiene que ver con la mente, con el alma, con las emociones, con la cognición. Psicosomático, manifestación del cuerpo de algo que yo no tengo resuelto. ¿Por qué? Porque todo lo que no expreses con tus palabras lo va a hablar tu cuerpo. Lo va a proyectar, lo va a reflejar o lo va a enfermar. Te lo va diciendo así, primera llamada, segunda llamada, no le haces caso, tercera llamada y entonces lo hace de una manera a lo mejor ya muy abrupta, muy fuerte. No hay que esperar. Aplica la de la olla express, ¿sabes? Ábrele la valvulita, que se vaya drenando, que se vaya canalizando eso que te está pesando. De lo contrario, le dejas la válvula puesta y ¿qué va a pasar? Va a explotar y generalmente de esta manera. Bien, pues de esta manera quiero ir concluyendo, ya estoy por cerrar, te voy a dar algunas recomendaciones bibliográficas con esta reflexión de que realmente es importante nuestra salud emocional. Es más, sin salud emocional no existe la salud, no hay salud física tampoco. Es una amalgama, es pues como un engranaje, nuestra salud emocional, nuestra salud física, nuestra salud mental. Entonces hay que preservarla, hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que aprender a desarrollarla. Y acá te dejé pues varias técnicas, ¿verdad? Varias formas en las que puedes ir trabajando esa parte del cuidado y de la salud. Bueno, pues te dejo estos libros que son bibliografía que tú puedes consultar, que te puede apoyar en este desarrollo emocional. Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, El poder de la hora, El gran libro de las emociones o Emocionario. Si no tienes la posibilidad de adquirirlos, escribe, pinta, crea, genera, canaliza, súbete a la bicicleta, haz ejercicio, kickboxing, lo que venga, ponte un YouTube y ponte a meditar, a hacer yoga. Hazlo de tal manera que no te afecte a ti y tampoco le afecte a las personas que te rodean. Y bueno, pues te dejo así como pequeñas tareitas, ¿verdad? Que puedes ir aplicando, tómale captura de pantalla, escríbelas, escúchate y obsérvate constantemente. Vuélvete un experto de ti, aprende a conocerte a ti mismo, aprende a conocerte a ti misma, porque esa es una forma mucho más segura de poder resolver y sanar ciertas cosas que traemos al interior. Respiraciones conscientes. Inhala y exhala. Aprende a mantener tu mente en el presente, aquí y ahora, solo por hoy, un día a la vez. No veas las cosas a futuro con estas películas a veces tan
pues no sé, como tan negativas que nos hacemos, ¿no? Escribe cómo te sientes, acostúmbrate a escribir. ¿Saben? Como cuando los niños pequeñitas, que aquí tengo una sugerencia. Yo siempre he dicho que por qué los diarios los hacen generalmente para niñas, ¿no? De princesas y les ponen sus candaditos y todo. Hay que hacer diarios para los caballeros. Necesitan aprender a escribir también, que saquen todo lo que sienten. Entonces, pónganse a escribir. Nombra, acepta y fluye con tus emociones. Y lo más importante, canaliza tus emociones de una forma creativa. Eso busca lo que a ti te haga más sentido, lo que a ti te funcione, responsable y muy amorosa. Muy, muy amorosa contigo misma, sobre todo cuando estás en situaciones de crisis. Es bien fácil ser nuestra amiga o nuestra aliada cuando nos sentimos bien. El reto es cuando no te sientes bien, cuando hay algo que estás atravesando, cuando hay una crisis en tu vida. Y bueno, pues me gustaría leerlos en el chat, qué es lo más valioso que aprendiste hoy, qué te llevas de esta sesión, con qué te quedas de esta sesión. Y pues me despido de ustedes. Acá me pueden encontrar. Soy Berta Castro. Estas son mis redes sociales. Mi correo electrónico, berta.castro@capni.mx. Acá me encuentran en el Facebook, en el Instagram. Procuro generalmente en estas redes que son las de mi consultorio, pues subir contenido que pueda apoyarte, ¿no? En algunas ocasiones subo ligas de libros, los cuentos, este tipo de cosas o materiales, frases reflexivas todos los días, ¿no? Que nos pueden a veces como alimentar positivamente o propositivamente hacia lo que vamos a hacer el día de hoy. Y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su atención, por permitirme pues haber compartido estos 60 minutos sobre este tema, esperando haber sembrado esta semillita del autoconocimiento y de la importancia de las habilidades emocionales. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.